Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños. Si usted se gradúa o su hijo, vaya y busque a Richard, que él le va a dar las mejores indicaciones para que usted luzca impecable en el centro comercial Alto Prado. Hoy tenemos un excelente invitado que aspiramos sacarle el mejor provecho posible. Nuestro estimado amigo sociólogo, profesor de la Universidad de los Andes, Andrés Rojas, a quien la gran mayoría lo conoce popularmente como el Chino. Con él vamos a abordar desde el punto de vista sociológico, bueno, qué ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, las causas, los efectos, las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo en este país. Perdón. Y a mí me gustaría comenzar preguntándole al profesor Andrés Rojas si en Venezuela al final son los militares, la fuerza de sus fusiles, de sus cañones, el terror que algunas veces ellos producen, los que quitan y ponen gobiernos. O si por el contrario es la voluntad popular la que se impone, porque a Juan Vicente Gómez fueron ellos durante 27 años los que lo mantuvieron. Al presidente Medina Angarita lo derrocaron con un acuerdo con Acción Democrática. Luego, quienes derrocaron al presidente Medina Angarita, bueno, comenzaron una dictadura que duró 10 años, pero luego fueron los militares precisamente quienes derrocaron a Marcos Pérez Jiménez. Posteriormente derrocaron a Hugo Chávez por unas horas, pero pudo más la sed de venganza de los generales que no permitieron que se le concedieran a Hugo Chávez las 3 condiciones que puso para abandonar y entregar el poder. Y posteriormente, pues Hugo Chávez, como tenía que hacerlo, produjo una purga en la Fuerza Armada y hasta hoy tenemos entonces esta tragedia en Venezuela. ¿Qué cree usted? Mira, muchas gracias por la invitación, Rafael Augusto. Y yo creo que vale la pena mencionar un dato que no es muy reciente. Luego nos vamos hacia atrás, hacia la historia, pero hay un dato del año 2019 de un estudio que se hizo sobre la presencia de los militares en la estructura burocrática del país. Estoy hablando desde la presidencia hasta alcaldías, por decir algo, hasta alcaldes, pues.
ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes. Y ese dato del 2019, que creo que ha aumentado, dice que nosotros tenemos cerca del 60% de esa estructura dominada por militares, la mayoría de ellos retirados, pero militares al fin. Es decir, que hay una presencia importantísima de la manera de actuar, de la manera de decidir, de la manera de ejecutar, de la mentalidad de los militares, ejerciendo el control del país, el control formal, y del informal, pues ni se diga. Lo que sabemos es que hay muchísima presencia. Cuando uno revisa la historia, bueno, confirma eso que tú acabas de describir. Una presencia importantísima de los militares en los momentos álgidos, en los momentos decisivos del país. Pudiéramos tomar incluso como referencia un dato que tú no mencionaste, que es que antes de que mi general Juan Vicente Gómez asumiera formalmente el poder, ese hombre libró una batalla, un recorrido militar por el país siendo vicepresidente. Era el jefe del ejército de Cipriano Castro, y fue él, al frente de un ejército, el que cerró esta historia de los caudillos venezolanos. Es decir, que a partir de ese momento podemos decir que tenemos un país más o menos unificado, y fue el efecto de una campaña militar exitosa que terminó en Ciudad Bolívar, o en Guayana, mejor dicho, con la derrota de uno de esos caudillos venezolanos al que le decían Guardajumo, no recuerdo ahora su nombre. Es decir, el peso, esa referencia puede ser un elemento importante para hablar de un elemento que luego consolidó al país en su estructura política y geográfica. Pero en honor a la verdad y lo que las indagaciones históricas y políticas dicen, es que junto con la presencia de los militares, digamos que ellos son un factor clave, decisivo, pero siempre ha habido factores vinculados con la dinámica política y social del país que ha encontrado una conjunción con esa decisión de los militares. En el derrocamiento de Pérez Jiménez, por ejemplo, sin duda, encabezado por los militares, pero ahí había una presencia de un movimiento popular muy grande que influyó en esa decisión, y los militares supieron aprovechar esa coyuntura. Para volver a tu pregunta inicial, digamos con absoluta claridad que sí, que tienen un peso importantísimo en la historia venezolana, y hay ejemplos, hay evidencias, pero digamos que han actuado también otros factores vinculados con el mundo político, con el mundo civil. Muy bien, tenemos que ir a la publicidad. Y al regreso, vale la pena que busquemos el origen del por qué, después de haber derrocado a Marcos Pérez Jiménez y haber iniciado un proceso de democratización del país, sin embargo, se produce una insurgencia, la aparición de grupos guerrilleros en Venezuela. ¿Qué fue lo determinante allí? ¿Copiar lo que había comenzado en Cuba o sencillamente
el estamento político del país no había acometido como tenía que ser el inicio de nuestro proceso democrático. Vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar nuestro diálogo con nuestro invitado de hoy, el sociólogo, profesor de la Universidad de los Andes, Andrés Rojas, el Chino Rojas. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor de la Universidad de los Andes, sociólogo Andrés Rojas. Y dejamos pendientes para luego de la publicidad conocer su opinión en relación a lo que sucedió a partir de 1958, cuando es derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Estábamos comenzando entonces a vivir un proceso de democratización de Venezuela. Sin embargo, en 1960 surgen estos grupos guerrilleros que pretendían, liquidar la incipiente democracia. ¿Qué ocurrió allí? Sí, bueno, yo creo que ocurrieron dos causas. Una de origen interno nacional, y otra vinculada con la dinámica internacional. Me refiero a la primera. Yo creo que el diseño del modelo democrático venezolano todavía estaba marcado por el sectarismo. Todavía estaba marcado por el sectarismo. Tal vez le faltó a los padres creadores de la democracia venezolana, al propio Rómulo Betancourt, ampliar el espectro de incorporación. Y me refiero directamente al peso que podía tener el Partido Comunista de Venezuela en ese momento, que había tenido un papel importante junto con Acción Democrática, por supuesto, y los militares, en la lucha contra Pérez Jiménez. Probablemente el pacto de punto fijo, por decirlo de alguna manera, debió haber hecho el esfuerzo de incorporar. No había ninguna garantía de que tuviera éxito, pero debió haber hecho el esfuerzo de incorporar a esas fuerzas. El PCB. Que estaban detrás del PCB. Hasta donde se sabe, el enfrentamiento con los comunistas de parte de, sobre todo, Rómulo Betancourt era muy fuerte. Pero así como él tuvo la inteligencia y el acierto de acordar con COPEI y con URD, que no es que fueran muy amigos de todos modos, pero lo hicieron, y se les reconoce el éxito y el acierto, a lo mejor allí faltó un esfuercito más de amplitud para que esa criatura recién nacida, que era la democracia venezolana, naciera con absoluta robustez. Eso creo que fue una causa, eso es lo que yo lo llamo la causa interna. Y la otra, de muchísimo peso, la causa externa, bueno, tiene que ver con todo el prestigio que en ese momento estaba teniendo el mundo socialista, liderizado por la Rusia de aquella época o por la Unión Soviética, que tenía un empuje importantísimo y una influencia enorme en el mundo, incluyendo a sus seguidores aquí en Venezuela, liderizados por el Partido Comunista. Obviamente, la marca de esa fuerza internacional, que era enorme, y ese éxito que estaba apareciendo a mostrarse en el caso cubano, ayudaron a que esta insurgencia guerrillera comunista venezolana cobrara algún cuerpo, se consolidara como organización o como intento, pero realmente sus alcances fueron muy pobres, ¿verdad? Nunca llegaron a desarrollar una fuerza que pusiera de verdad, en amenaza a la joven democracia venezolana. Sí fue una fuerza efectista que tuvo algunos momentos, algunas acciones de impacto,
pero empezando por la decisión de hacer guerrillas en el monte en un país que ya era un país urbano, mira, eso fue un error de pie a cabeza. Pero bueno, otra vez, la historia venezolana está marcada por la aparición de fantasmas cada vez que nos acercamos a las formas democráticas. Por una razón o por otra, aparecen unos fantasmas como si tuviéramos una marca, quién sabe, antiquísima de la presencia de unas fuerzas de insurgencia que tienen que ver o con el mundo armado o con el mundo militar, en fin. Pero en efecto fue así. Y sin embargo, ya ves que hubo un periodo de tiempo muy, muy importante hasta la aparición de Chávez, en que hubo más o menos estabilidad democrática y más o menos presencia de la fuerza civil o de la mentalidad civil en la construcción de la democracia. Hubo un par de, el caso del porteñazo y el caso del carupanazo, fueron un par de intentos otra vez de aparición de hechos militares, pero digamos no pasaron de allí. Y la propia insurgencia comunista, volviendo al tema inicial, nunca tuvo de verdad posibilidades ni aceptación como para convertirse en una amenaza contra la democracia. Era un factor de inquietud, sin duda lo fue, pero era más efectismo que fuerza, pues. Y los militares la combatieron abiertamente, de paso. Y de manera exitosa. Sí, es así, sí, sin duda. Porque, bueno, fue el estamento militar quien se convirtió en el soporte de la incipiente democracia nuestra. Pero luego que aparece Hugo Chávez, entonces, en un principio, el estamento militar trata de recuperar los espacios democráticos. Sin embargo, diera la impresión de que nuestros militares como que no están capacitados ni siquiera para conspirar. o para que sus conspiraciones sean exitosas y duraderas. Sí. Valdría la pena mencionar esta historia que comienza con la democracia a comienzos de los años 60. Hubo unas advertencias, Rafael Augusto, hubo unas advertencias de todo tipo. Mira, cuando uno revisa la abstención electoral en Venezuela, hasta el año 83 nunca pasó de 12%. Del 83 en adelante empezó a subir. Ya ese es un indicador, como el que puede aplicar un médico en el diagnóstico más elemental de un enfermo. Era un indicador de que había que prestarle atención a algo, porque el entusiasmo inicial de un país que salía a votar, con el dato de la abstención de menos del 12%, empieza a perderse y no se le presta atención. Segundo indicador, en 1984, bien avanzado el tiempo ya de la democracia, se crea la COPRE. Ahora estamos hablando de una advertencia que viene del lado intelectual, por decirlo de alguna manera, que le dice con absoluta claridad al presidente Jaime Lucinchi: señor, hay que hacer una reforma porque la calidad de la democracia se ha estado estancando y hay que prestarle atención. Y da unas recomendaciones absolutamente lógicas, bien sustentadas de paso, donde le dice: mira, hay que desconcentrar el poder, hay que aplicar la descentralización, entre otras cosas. Hay que recuperar la idea de la elección de alcaldes y gobernadores, la idea de la elección de gobernadores, que estaba en la Constitución del 61, y ya para ese momento teníamos más de 2 décadas en atraso, en deuda con eso. Y el presidente Lucinchi le dice que las recomendaciones de la COPRE no son obligantes para él y prefiere confiar en el incremento de los ingresos petroleros y de los acuerdos burocráticos.
detrás de ese malestar que ya estaba siendo advertido en ese tiempo, termina explotando Chávez y su insurgencia. Entonces, hay unos factores ahí de responsabilidad, en este caso de responsabilidad de la gestión civil y política, que sirvieron de caldo de cultivo para esta nueva insurgencia. Otra vez los fantasmas viniéndosenos encima, pues. Vamos a la publicidad. Pero luego de Jaime Lucinchi viene Carlos Andrés Pérez. Y retoma lo de la COPRE. Y da un paso de avanzada, sí, para que sea cada estado quien seleccione, quien escoja, quien elija. 1989 la descentralización, sí. A sus gobernadores y alcaldes. Sí. Y posteriormente, entonces surge Hugo Chávez. ¿Qué pasó ahí? Vamos a la publicidad y ya regresamos para conocer el criterio del sociólogo, profesor de la Universidad de los Andes, Andrés Rojas. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el sociólogo, profesor de la Universidad de los Andes, Andrés Rojas. Bueno, y dejamos pendientes para luego de la publicidad. Efectivamente, Jaime Lucinchi no solo no toma en consideración las recomendaciones de la COPRE, sino que se empeña en designar a los secretarios generales de Acción Democrática como gobernadores de cada estado. Por cierto que en Mérida eso no operó porque Morizarra, que era el secretario general de AD, no fue designado gobernador sino William Dávila. Sí, es así. La historia de Mérida tiene sus variantes aquí. Este es un estado muy particular y actúan unas fuerzas bien puntuales, bien de la zona, pues, que algunas veces se muestran incluso en rebelión desde siempre con respecto a las orientaciones en Caracas. De Caracas. Sí, así es. Siempre ha habido una especie de resistencia aquí. Mira, volviendo al tema entonces, estamos en 1989, Carlos Andrés Pérez, con muchísimo acierto, se da cuenta de aquella olla de vapor que había estado conteniendo presión y aprueba las reformas que permiten la elección de alcaldes y la elección de gobernadores. Imagínate, estamos en 1989, la Constitución de 1961 ya había previsto eso. Imagínate el tamaño de la deuda histórica que teníamos con respecto a esa reforma. Y en efecto, en 1993, con la defenestración de Carlos Andrés Pérez, sin embargo, la estructura de la democracia aguantó aquello. ¿Por qué? Porque debajo de la presidencia de la República había ahora una estructura de gobernadores y alcaldes electos vinculados directamente con sus localidades, con sus estados, que le dieron estabilidad a la situación. Pero, de todos modos, las reformas fueron tardías y fueron insuficientes. Por eso, en ese caldo de cultivo aparece el intento de Chávez, ¿verdad? Y su insurgencia. Ahora, pensando en los argumentos y en el tema inicial, Rafael Augusto,
el éxito de Chávez no fue el golpe fue un fracaso. Un fracaso. En todos los sentidos. ¿Cuál es el éxito de Chávez? Cuando se monta sobre la descentralización, porque él se monta sobre el discurso de la descentralización y poca gente se ha dado cuenta de eso. Él se monta sobre el discurso de la descentralización y se lanza a la presidencia, a competir por la presidencia. En ese momento, Rafael Augusto, 10 de los gobernadores de Venezuela, incluyendo de los estados más importantes del país, lo apoyaban. Es decir, su éxito es un éxito electoral, político, sin ninguna duda, y sin ninguna duda también su carisma personal. Su éxito está en la inteligencia con que logró conectarse con la oposición venezolana, que tenía ya en ese momento una enorme representación institucional, nada más ni nada menos que 10 gobernadores, cuando Acción Democrática tenía 7 gobernadores y Copey tenía 3. Y el de Valencia, ¿cómo se llama? Salas Romer, que se lanzó él con su propio partido de respaldo. Pero pocas veces se ha visto este detalle que estoy mencionando aquí, que explica el resultado del éxito de Chávez. Y entonces Chávez da una pirueta increíble. Se monta sobre 2 aspectos esenciales: la descentralización y el combate a la corrupción. Sí, así es. Y resulta que, ¿qué hace? Centralizar el poder, claro, en sus manos y permitir la más grande de las corrupciones que ha habido en este país. Inmediatamente que asume el poder y que promueve la creación de una nueva constitución, donde todavía le hace concesiones enormes a la descentralización, pero inmediatamente se da cuenta que ya su objetivo principal, que era alcanzar el poder, estaba logrado, y empieza un proceso de recentralización del poder por las vías formales y también por las vías informales, aplicando todos los criterios de la mentalidad militar. La orden, cero consulta, la orden, la imposición, mi criterio. Entonces, en vez de las órdenes no se discuten, se cumplen. Así es. Mira, yo te voy a contar una anécdota pequeñita. Aquí, en el comando de los militares, en esa época, convocaron a un montón de instituciones, alcaldes, a la Universidad de los Andes. Yo fui en representación del Instituto de Geografía, donde trabajaba. Y estaba sobre un estrado García Carneiro, y abajo los alcaldes. Que era el comandante de la brigada. Sí, era el comandante de la brigada, el general García Carneiro. Jorge Luis García Carneiro. Bueno, entonces yo estaba sentado ahí viendo cómo en ese momento se estaba materializando la transición de una manera de actuar que era la gestión de los alcaldes pretendiendo conseguir recursos para sus localidades, para sus municipios, y García Carneiro desde aquí arriba diciéndoles: no, para usted no hay, para usted sí hay, y para usted le voy a dar esto y esto, y a usted le voy a dar esto, y a usted no le voy a dar esto. Y el Plan Bolívar 2000. Eso era el comienzo del Plan Bolívar 2000, que no es sino la simbolización de una manera de actuar en donde ya la descentralización quedaba de un lado y empezaba el estamento militar a actuar mal, porque su gestión y su manera de hacer las cosas no corresponde a las necesidades de una sociedad que necesitaba buenos equipamientos. Los militares saben improvisar cosas en medio de una campaña, pero usted los pone a hacer una escuela, como pasó en Mérida, que las escuelas que hizo el Plan Bolívar 2000 se cayeron. Los militares no saben hacer eso, para eso se requieren ingenieros civiles que sepan diseñar escuelas, ¿verdad? Pero en fin, la historia es que empezó un proceso en el cual cambiamos de una situación de consulta, hay que reconocerlo, es un proceso lento, un proceso burocrático, ¿verdad? Cambiamos una situación de consultas lentas, burocráticas,
por una situación en la que la acción ejecutiva y vertical de los militares pretendía resolver el problema y consolidar el poder de Hugo Chávez, con los resultados que ya conocemos. De ahí en adelante, ¿qué crees tú que podía pasar? Pues si se le entregan los fondos directamente al año, ya estaba denunciado el presidente del FUS por corrupción. Un año después de eso, estoy hablando del 2002, 2003. Así es. Ahora, desde el punto de vista sociológico, ¿cómo interpretas tú que el Caracazo se origina fundamentalmente por la medida de Carlos Andrés Pérez de incrementar el precio de la gasolina en 0,25 céntimos cada mes, hasta llegar a un precio más o menos accesible? Pero luego Rafael Caldera incrementa el precio de la gasolina de manera sustancial. Aquí no pasó nada. Y luego esta tiranía que tenemos, entonces ha llevado a que el costo de un litro de gasolina sea de 0,50 centavos de dólar, con unas colas impresionantes, y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo explicamos eso? Vamos a la publicidad y ya regresamos para escuchar la respuesta de nuestro invitado de hoy, el sociólogo, profesor de la Universidad de los Andes, Andrés Rojas. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado, el sociólogo, profesor de la Universidad de los Andes, Andrés Rojas, el chino. Y dejamos pendiente para luego de la publicidad, bueno, conocer desde el punto de vista sociológico qué pudo haber ocurrido. El Caracazo lo genera, según todo lo que hasta ahora uno ha leído, el incremento en el precio del litro de gasolina que Carlos Andrés Pérez pretendía que mensualmente fuera incrementándose un mediecito, 0,25 céntimos. Luego Caldera eleva el precio y ahora esta tiranía lo sube el litro de gasolina a 0,50 centavos de dólar. ¿Qué pasó? Y tú destacabas que en el primer aumento de Carlos Andrés Pérez hubo una reacción muy violenta, el Caracazo, pero en los otros no lo hubo. Rafael Augusto, cuando uno echa un poquitico para atrás, se da cuenta de que Carlos Andrés Pérez ganó esas elecciones, todavía, hasta hoy, con el más alto índice de respaldo que ha tenido un candidato triunfador. ¿Y cuáles eran las expectativas? ¿Por qué la gente votó por él? Bueno, votó por él pensando en el ejercicio de su gestión anterior. Del primer gobierno. Del primer gobierno. ¿Cómo va este hombre? ¿Quiénes serían sus asesores en este momento? ¿Cómo va este hombre con ese índice de popularidad con el que acaba de ganar esas elecciones, a empezar aumentando el precio de la gasolina, que inmediatamente tuvo un efecto sobre el transporte? Además lo aplicaron en un fin de semana antes del pago de la quincena. Eso significa que eso le cayó a la gente como un baño de agua fría. Y sus expectativas, las expectativas de ese enorme respaldo popular que tuvo Carlos Andrés Pérez allí, eran las expectativas de que aplicara políticas parecidas a las que había aplicado en su primer gobierno. Por eso es que la reacción es tan violenta, tan de frustración y tan de indignación. De indignación y de desahogo, claro. Entonces, eso explica por qué hubo esa reacción en ese momento y por qué no pasó después.
porque apartando el tema de la sorpresa y del desahogo y de la indignación, yo creo que este país había entendido desde hace mucho tiempo que a nadie le hacía bien una gasolina regalada en el mediano y largo plazo. Eso iba a producir unos efectos contrarios. En el fondo hubo siempre aceptación, eso es lo que yo considero, y eso es lo que vi en muchas encuestas, en muchos estudios de opinión después, que en el fondo la gente terminaba aceptando que era necesario modificar el precio de la gasolina porque el nivel de pérdidas que estaba produciendo, en algún momento se llegó a hablar de 11.000 millones de dólares en pérdidas al año por el precio de la gasolina, por la gasolina regalada, Y bueno, y ese desangre de gasolina por Colombia. Pero a Carlos Andrés Pérez no le aceptaron esa medida. Precisamente por eso que te estoy diciendo, porque allí era una cosa de una medida inusitada que chocaba contra su política de su primer gobierno anterior. Pero yo le quiero hacer a usted una confidencia y a toda nuestra audiencia. En la reunión que se hizo en La Casona, ¿te tiene datos? Para conocer sobre esas medidas, yo estuve en esa reunión porque era el secretario general de Acción Democrática de Mérida. Y todo el mundo estuvo de acuerdo, pero hubo 3 secretarios generales que no estuvimos, o por lo menos manifestamos nuestra preocupación. Vianey Rodríguez del Táchira, Johan Rodríguez Peroso, que era el secretario general en Caracas, y yo. Yo lo que le dije a Carlos Andrés Pérez era que yo consideraba que era necesario que antes de anunciar y aplicar esa medida se hiciera una campaña mediática para explicarle a la gente por qué era indispensable y cuáles eran los beneficios que a la larga eso traería. Carlos Andrés no le dio respuesta ni a Vianey Rodríguez ni a Johan Peroso. Solo se refirió a lo que yo había expresado y me dijo, pero compañero Tuto, ¿qué campaña? Si acabo de terminar una campaña y he ganado con el más alto porcentaje de votos en este país. Entonces él sobreestimó su liderazgo. Él sobreestimó su liderazgo y sobreestimó las expectativas. Él subestimó las expectativas que la gente tenía. Y en ese momento la gente lo que hacía era recordar su primer periodo, su gestión de gobierno anterior, quiero decir. La bonanza que se había vivido. La Venezuela saudita. Sí. Entre el año 73 y el año 74, el presupuesto nacional, cuando comenzó Carlos Andrés Pérez a ejercer su primer... había aumentado en 223%. Rafael Augusto, la planificación no puede concebir unos saltos de ese tipo. Entonces, obviamente, aquellos recursos se volcaron de una manera tal hacia el país que, bueno, la gente que quería que en cierta manera se repitiera eso. A Carlos Andrés Pérez hay que reconocerle en ese momento su valentía frente a lo que estaba diciendo, pero en efecto, su poca percepción, un hombre de esa experiencia política, su poca percepción frente a un hecho tan sensible para los venezolanos como era el tema del precio de la gasolina y el tema del petróleo. En efecto, es esa parte de la historia que se conoce de una manera privilegiada, como tú la conociste ahí directamente, lo que hace es ratificar cómo algunas veces el olfato político de un hombre de esa magnitud se puede pelar. Y la otra cosa es que por mucho que su popularidad fuera, como lo demostró en las urnas,
seguía acumulándose un malestar en el país desde hace mucho tiempo, el que mencionamos en los segmentos anteriores, es decir, ese malestar seguía estando presente ahí y por alguna de las vías iba a expresarse. Bueno, eso fue lo que ocurrió, pues. Sin embargo, este gobierno, y cuando hablo de este gobierno incluyo al de Hugo Chávez porque sigue siendo lo mismo, tuvieron unos ingresos impresionantes, pero hoy el país vive una tragedia. Sí, sin duda, sin duda. Esos ingresos se disolvieron. Déjame decírtelo de esta manera. Venezuela es una sociedad distributiva, o lo era. ¿Qué distribuía? Renta petrolera. ¿Cuál es el problema de toda sociedad distributiva? Que en la medida en que la renta crece, las alcabalas de percepción de captación de esa a la magnitud de esos recursos, lo que llegaba era una migaja. Y luego, por otro lado, descuidó por completo el equipamiento de la fuente generadora de esa riqueza, que era PDVSA, y un momento en que obviamente mató a la gallina de los huevos de oro. Y se produce esta conjunción de pobreza, que si ya no tienes dinero que repartir, ¿qué vas a repartir ahora? Palo y peinillazos y plomo y represión. Bueno, nos dicen que se nos ha terminado el tiempo y yo quiero que usted haga el compromiso, no conmigo, sino con nuestra audiencia, de que podamos tener la oportunidad de hacer un segundo programa para que abordemos esto último que usted ha señalado, pero en función de las primarias que tendrán lugar el 22 de octubre y las elecciones presidenciales del 2024. Muchas gracias por la invitación. Eso tendremos que hacerlo rapidito porque octubre está enseguida encima de nosotros. A finales de este mes, sí, de agosto. ¿No hay problema? Sí, no hay problema. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy a la orden. Agradezco muchísimo al estimado amigo, sociólogo, profesor de la Universidad de los Andes, Andrés Rojas, por haber estado hoy aquí en la Esquina Caliente. Y quedamos ya comprometidos. Yo creo que para el 24 de agosto podemos hacer ese programa. Fue una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, en el centro comercial Alto Prado, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños. Si usted se gradúa o su hijo, busque a Richard, porque él le va a dar las mejores indicaciones para que usted luzca impecable. No lo olvide, Con Estilo y Algo Más, en el centro comercial Alto Prado. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. De nuevo nos encontraremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Les recuerdo que este programa también ustedes pueden verlo en nuestro canal de YouTube, La Esquina Caliente con Tuto López. Agradecemos a Juliana y también tenemos que agradecerle a Sarita, a Sara,
que han estado detrás de las cámaras de manera muy eficiente, y a nuestro director